Listo, bueno, buenas noches a todos. Como ya lo dijo mi compañera Nicole, yo soy Giancarlo Marmolejo, Yantén de décimo semestre. Vamos a hablar hoy de infección de vías urinarias. Entonces, en el contenido de esta charla, pues vamos a hablar de la definición y clasificación de las infecciones de vías urinarias. Vamos a hablar de la epidemiología, vamos a hablar de la etiología y la fisiopatología. Y dentro de la definición vamos a ver que hay distintos síndromes clínicos de las infecciones de vías urinarias y dentro de cada uno de estos síndromes, por lo menos los dos más importantes, vamos a hablar de la clínica, el diagnóstico y el manejo. Entonces, inicialmente hablemos de la definición. Se define infección de vías urinarias a la presencia de bacterias en las vías urinarias que causen síntomas. Como ya lo dije, entonces las infecciones de vías urinarias realmente son un espectro de síndromes infecciosos que afectan a las vías urinarias. Hay muchos, pero en esta ocasión vamos a hablar de tres principalmente. Es la cistitis aguda, la pielonefritis y la infección de vías urinarias. La clasificación de vías urinarias es bastante compleja. Distintas guías clínicas y distintos consensos hay al respecto. eh, podemos categorizar la clasificación en cuatro partes. Algunas literaturas la clasifican según su ubicación y U alta, siendo esto desde la unión ureterovesical hacia los riñones. Y la IU baja, que es la vejiga y la uretra. También se clasifica según su curso. Tenemos la IU persistente, que es cuando ya tenemos a un paciente con confirmación de su diagnóstico de IU, le damos manejo antibiótico y luego tenemos un nuevo urocultivo con el mismo germen. La IU recurrente, por otro lado, es cuando tenemos un urocultivo negativo entre la primera y la segunda vez que hay la infección de vías urinarias. Y la IBU por reinfección, que es cuando tenemos de nuevo una IBU, pero entonces con un germen diferente, con un agente causal diferente. También la clasificamos según la severidad. Esta es la forma más común en la que se clasifica. Sin embargo, eh, pues vamos a encontrar diferencias en cuanto a cómo clasifican como complicada una infección en Estados Unidos, qué consideran complicada en Europa y qué consideran como complicada acá en Colombia. Entonces, esto ya lo vamos a ver más detalle casi al final de la presentación. Mm, pero entonces, en general, tenemos la infección de vías urinarias no complicada y la infección de vías urinarias complicada, dada por, dada por ciertos factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Hay otra forma de clasificarla que es muy poco utilizada, que es la bacteriuria asintomática, que es el hallazgo de bacterias en un mundo vivo, pero sin síntomas en el paciente. La infección de vías urinarias que es sintomática, que sería una redundancia, como definimos en la anterior diapositiva. La infección de vías urinarias como tal, ya en su definición dice que tienen que haber síntomas para que se esté infectando. De otra forma sería colonización. Entonces, hablando más un poco sobre la no complicada versus la complicada, esta es una imagen que tomé de la Guía de Práctica Clínica Europea, en la cual podemos ver que tanto la complicada como la no complicada puede existir en los distintos síndromes clínicos que yo mencioné. Es decir, la pielonefritis puede ser complicada o no complicada. Esto es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde para ellos y esto lo podemos ver, por ejemplo, en fuentes como UpToDate. Para ellos la pielonefritis siempre va a ser complicada, no existe el concepto no complicado. Entonces, por eso digo que en cuanto a la clasificación de la infección de vías urinarias, hay bastante, no se ha llegado a un consenso en todo el mundo, sino que cada grupo de especialistas en distintas partes del mundo pues han llegado eh, a diferentes opiniones al respecto de la clasificación de la. Entonces, empecemos a hablar de la epidemiología. Inicialmente, pues hablemos de Estados Unidos, que es de donde tenemos ahora más literatura al respecto. Entonces, se ha encontrado una incidencia anual de la infección de vías urinarias de 2,6% en mujeres, 3% en hombres. La prevalencia en la vida, es decir, que por lo menos una vez en la vida a las mujeres les va a dar a ellas el 46 o 50% de ellas.
Y en los hombres, por lo menos el 12% de los hombres va a tener una vez en su vida una infección de vías urinarias. Por lo general, los picos de infecciones se encuentran entre los 18 y los 29 años de edad en mujeres, sobre todo eh, por las relaciones sexuales. Sin embargo, también encontramos nuevamente picos arriba de los 65 años. Eh, se ha encontrado evidencia de que hasta el 25% de mujeres van a tener una recurrencia en los primeros 6 meses. En pacientes que sean hospitalizados por urología, porque se les ha hecho seguimientos o alguna otra razón urológica, el 9,4% de ellos van a desarrollar una infección de vías urinarias. Y dentro del total de infecciones nosocomiales, la IBU representa el 40% de ese total. En cuanto a los costos, bueno, pues la infección de vías urinarias es, como lo podemos ver, bastante incidente, bastante prevalente y le genera costos al sistema de salud, calculado en Estados Unidos de 2,3 billones de dólares anualmente. Eh, Tenemos tasas de hospitalización por pielonefritis de 11,7 mujeres y 2,4 por 10.000 hombres. En Colombia realmente no hay muchos estudios que se enfoquen en buscar la prevalencia en ciudades o en hospitales, sino que lo que más se encuentra son estudios que están evaluando como sus costos del hospital, que están evaluando la etiopatogenia más prevalente en los hospitales, pero dentro de cada de estos estudios pues siempre vamos a encontrar las prevalencias y estas se encuentran en general en Colombia entre el 11 y el 29%. Existen factores de riesgo para desarrollar infecciones de vías urinarias. Una de estas es el hecho de ser mujeres. Esto se da porque la uretra de las mujeres tiene un recorrido mucho más corto para llegar a la vejiga. Y aparte, la uretra se encuentra mucho más cerca del ano que, en comparación a los hombres. También otro factor de riesgo es una edad mayor a 65 años, relaciones sexuales muy frecuentes, nuevo compañero sexual en los últimos 12 meses. El uso de espermicida se ha visto asociado al aumento de infecciones de vía urinaria, un antecedente de infección de vía urinaria también, y la instrumentación en la vía urinaria también es un factor de riesgo para desarrollar con más probabilidad infecciones de vía. En la etiología, pues tenemos las principales que son Escherichia coli, también tenemos la Klebsiella pneumoniae, también podemos encontrar Enterobacter faecalis. Este es una gráfica que saqué del New England Journal of Medicine, en donde podemos ver que tanto en la cistitis complicada como en la no complicada, la, mm, el agente causal, el microorganismo causal más frecuente es la Escherichia coli. Aquí podemos ver una prevalencia del 76% en la no complicada, 43% en la complicada. Sin embargo, si revisamos la literatura, vamos a ver que la prevalencia pues está entre el 70 y el 95%, el organismo principal de la infección de vías urinarias. Y el hecho de que sea principal se da por ciertas características que tiene este microorganismo, que son sus factores de virulencia. Aparte de que la mayoría de veces que se generan las infecciones de vías urinarias es precisamente por esta cercanía que existe entre el ano y la uretra. La Escherichia coli pues está en la microbiota normal de nuestro sistema gastrointestinal. Em, También tenemos la Staphylococcus saprophyticus, que esta está relacionada a la alta frecuencia de relaciones sexuales, en una prevalencia del 5 al 15%, sobre todo se ven más en mujeres que en hombres. Y tenemos la Pseudomonas aeruginosa. Este realmente es un hallazgo, no es tan prevalente como la Escherichia coli, no tan prevalente como la Saprophyticus, como la Klebsiella pneumoniae ni el Enterococcus. Sin embargo, casi siempre que hay unas pseudomonas, se trata de una IBU complicada, y esto lo vamos a ver más adelante. También este microorganismo está asociado a una alta morbilidad en los pacientes, y es la razón por la cual este es un agente importante por sus factores de virulencia que vamos a ver.
también dentro de poco. Un agente causal poco frecuente es la cándida. En la mayoría de casos no necesita manejo, a veces simplemente es por colonización más no infección. Entonces, pues esto es de un estudio que tenemos aquí en nuestra revista colombiana de infección, en donde podemos ver, por ejemplo, la Escherichia coli en la primera línea. Vemos, por ejemplo, que en Bogotá hay una prevalencia de la Escherichia coli en infección de vías urinarias de casi 90%, en Cali es del 62%, y vamos a encontrar que en todas las ciudades está como esta prevalencia, este rango de prevalencia del que hablábamos ahorita. Vemos también entonces Klebsiella pneumoniae, vemos Proteus mirabilis, la Pseudomonas aeruginosa, como les mostraba. La prevalencia es bien bajita, miren en Barranquilla 0,34%, y en Bogotá no hay datos. Bueno, la fisiopatología de la infección de vías urinarias se da por un desequilibrio entre lo que es la defensa del hospedador, es decir, el paciente, nosotros, y la virulencia del microorganismo. Normalmente, en un paciente sano puede ocurrir que la Escherichia coli o cualquier otra bacteria en algún momento entre a las vías urinarias. Sin embargo, si el paciente es sano y tiene una defensa, un sistema inmune sano, esto no va a generar nunca infección, simplemente va a haber una colonización, no va a pasar de allí. Sin embargo, en los casos en los cuales la defensa de nuestro cuerpo pierde contra la virulencia del microorganismo, entonces es que se va a dar la infección. En la defensa, pues tenemos dos mecanismos principales. Uno que es el flujo de orina. El solo hecho de orinar, pues se dice que saca las bacterias de nuestras vías urinarias. Tenemos los mecanismos del sistema inmune. Entonces, cuando llega un microorganismo a nuestra vejiga, se va a interactuar con el urotelio, que son las células que recubren la vejiga. Estas células, este urotelio, tiene un receptor que se llama Toll-like receptor 4. Y este lo que va a hacer es que cuando sensa que hay bacterias en la orina de la vejiga, va a empezar a secretar interleuquina 6, interleuquina 8, péptidos antimicrobianos. Y esto en general lo que va a causar es una cascada inflamatoria. Por un lado, la interleuquina 8 es un agente quimiotáctico, el cual va a atraer neutrófilos, va a hacer que pasen hacia la vejiga. Y estos neutrófilos lo que van a hacer es la fagocitosis de los microorganismos que se encuentran en la vejiga. Esto se da normalmente y en caso de que esto esté funcionando bien, pues no se tiene que llegar a infección, pero cuando esto falla, entonces se llega a la infección. En cuanto a la virulencia, pues obviamente no nos vamos a poner a hablar de todos los microorganismos y todos los factores de virulencia de cada uno de estos microorganismos, pero pues como Escherichia coli es nuestra principal, entonces vamos a hablar de ella. Esta tiene unos factores de virulencia, son las adhesinas. Las adhesinas pues tiene de varios tipos, tres principalmente, las fimbrias tipo 1 y las tipo 2 y las fimbrias tipo DR, que estas lo que se encargan es de que ayudan a que la Escherichia coli, una vez haya llegado a la vejiga, se adhiera a las paredes de esta y no se deje sacar por medio del primer mecanismo, que es el mecánico, que es por el flujo de orina. También tiene otro factor de virulencia que es la hemolicina HLA, la cual lisa eritrocitos y otros tipos celulares. Em, y en el resto de bacterias tenemos otros factores de virulencia, por ejemplo, que ayudan con la motilidad de las bacterias, pelos, la presencia de lipopolisacáridos. Esto es un componente que está afuera de las bacterias y este es el que más está encargado de toda la cascada inflamatoria que genera una infección de vías urinarias. Es importante también en todas estas bacterias que causan la infección que estas tienen unos sideroforos que les ayudan en la ingesta de hierro y gracias a estos sideroforos es que permiten sobrevivir, se pueden permitir sobrevivir en las vías urinarias. Adquieren el hierro y con este sobreviven. Y en el caso de la Pseudomonas aeruginosa tenemos los biofilms. Son componentes que tienen polisacáridos, tienen como una matriz extracelular que está también cubriendo a un montón de bacterias que están adheridas a la pared de la vejiga.
Esto también se asocia, por ejemplo, a que se forman biopelículas en dispositivos en los pacientes, por ejemplo, en otras infecciones como en la endocardititis o en el caso de las infecciones de vías urinarias, pues en la instrumentación de las vías. Esto realmente, esta imagen es un poco más de lo mismo, pues vemos que las bacterias ingresan desde la uretra y ascienden hacia el resto de vías urinarias. Entonces, en el paso uno vemos cómo ascienden, en el paso 2, pues estas se adhieren a las paredes de la vejiga. En el paso 3, pues bueno, empieza el hospedador a empezar a atacar estas bacterias por medio de los neutrófilos, fagocitándolas. eh, y simplemente, pues si esto asciende más de allí, pues se llega a las infecciones de vías urinarias altas o pielonefritis. Entonces, ahora sí vamos a hablar de uno de los primeros de los síndromes clínicos, que es la cistitis aguda. Eh, la cistitis aguda es, como su nombre lo dice, una infección de la vejiga en pacientes inmunocompetentes y con anatomía normal del tracto urinario. Esto aplica para la cistitis aguda no complicada. Se conoce también, y lo van a encontrar en la literatura, como cistitis simple, una vez más, para la no complicada. Entonces, en la clínica vamos a encontrar un paciente que nos va a referir disuria. Se ha demostrado que hasta el 50% de los pacientes tienen este síntoma. Que una vez un paciente nos dice que tiene disuria solo con ese síntoma, el 50% de ellos va a tener un neurocultivo positivo. Entonces, la disuria como tal, pues no nos da el diagnóstico de una, pero la sospecha se va haciendo gigante solo con el primer síntoma que nos refiere a la disuria. Otros síntomas irritativos urinarios son la urgencia urinaria, la poliaquiuria, que recordemos que es el aumento de frecuencia urinaria, pero con pocos volúmenes. Hematuria también puede ser otro de los hallazgos y uno que es menos, muy poco, es el dolor suprapúbico. Todos estos síntomas en ausencia de flujo vaginal anormal. qué? Porque si una paciente mujer nos dice que tiene estos síntomas irritativos urinarios, pero aparte también tiene, por ejemplo, prurito vaginal o flujo vaginal, entonces, pues obviamente, pese a que la infección de vías urinarias bajas sigue siendo una sospecha clínica, pues también tenemos que empezar a sospechar otras cosas, como vaginosis. Cuando tenemos estos síntomas irritativos urinarios en un paciente y aparte hay ausencia del flujo vaginal anormal, se ha demostrado que en este caso hasta el 90% de los pacientes va a tener un neurocultivo positivo, tanto solo con estos hallazgos clínicos, que no hemos hecho ninguna prueba, tenemos una probabilidad del likelihood ratio de 24 para que sin hacer otras pruebas este paciente tenga la enfermedad, tenga infección de vías urinarias. Como estamos hablando de cistitis aguda, pues entonces también tiene que haber ausencia de síntomas sistémicos, porque entonces podríamos hablar de vías urinarias altas y ya en general. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la cistitis aguda? Como lo decía, clínicamente ya podemos hacer un diagnóstico de cistitis aguda y solo con la clínica podemos iniciar un manejo antibiótico. El uroanálisis y el urocultivo van a encontrar que en las distintas guías, tanto en la colombiana como en la ITSA, como en la europea, no se recomienda hacer uroanálisis ni urocultivo. No nos va a cambiar el manejo. O sea, el hecho de que un paciente tenga disuria y nada de síntomas vaginales ya nos permite iniciar el antibiótico, y el hecho de tener un uroanálisis patológico no va a hacer que cambiemos el tipo de manejo que le vamos a dar al paciente. Sin embargo, pues si llegamos a necesitar hacer el uroanálisis, vamos a considerar un uroanálisis patológico, dando que el uroanálisis tiene dos partes. Una parte que es el sedimento de la microscopía, la otra parte que es la tira reactiva. Entonces, en el sedimento vamos a considerar lo patológico cuando tenemos piuria, que es el hallazgo de más de 10 leucocitos o white blood cells por microlitro. Este solo hallazgo es sugestivo de infección de vías urinarias, más no nos hace el diagnóstico el solito. Es importante porque, aunque no nos hace el diagnóstico, el hecho de que no haya piuria sí nos hace pensar en que no haya infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo negativo bastante importante, es mayor al 85%. Recordemos que en la microscopía del análisis también podemos ver bacterias que pues igualmente nos va a ayudar con nuestra sospecha diagnóstica.
Ahora en la tira reactiva del uroanálisis pues tenemos dos importantes, que es la esterasa leucocitaria y gramo, perdón, los nitritos. Entonces, recordemos que la esterasa leucocitaria lo que nos está diciendo es indirectamente que en la orina hay leucocitos. Eso es lo que nos está diciendo. Y si en la orina hay leucocitos, quiere decir que probablemente hay una reacción de defensa en las vías urinarias, como lo habíamos visto en la patología. Los nitritos, por otro lado, aparecen en la orina gracias a la reducción de los nitratos que tienen algunas bacterias la capacidad de hacer. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los negativos tienen la capacidad para pasar los nitratos a nitritos. Entonces, obviamente, si tomamos una muestra de orina, hacemos una tira reactiva y no sale nitrito positivo, quiere decir que hay un microorganismo allá que nos está convirtiendo los nitratos. Sin embargo, puede haber un falso positivo por la fenoxapiridina. Es un medicamento que se utiliza mucho en Estados Unidos y aquí en Colombia también existe para el manejo de disuria, para el manejo de sintomatología. La tira reactiva tiene una especificidad muy buena. Quiere decir que si tenemos una esterasa negativa y un nitrito negativo, eh, si ambos son negativos, es muy poco probable que tenga la enfermedad. Pero volvamos al principio y recordemos que en estos pacientes solo con la clínica vamos a diagnosticar. El urocultivo tampoco está recomendado de rutina. Realmente está indicado en cuando vemos que los pacientes que tienen signos o síntomas de infección en áreas altas, tienen síntomas atípicos, cuando tienen riesgo de complicaciones, cuando tienen el antecedente de haber tenido antes infecciones pacientes causales multidrogoresistentes, cuando ya hemos iniciado nuestro manejo, pero a las 48 o 72 horas no hay una mejoría clínica evidente. En estos casos sí haríamos el urocultivo y vamos a encontrar que el urocultivo, para considerarlo positivo, no es simplemente que nos diga que hay crecimiento, porque a veces uno tiende a creer eso, que simplemente quiere ver si creció algo o no. Realmente en el urocultivo pues tenemos unos puntos de corte dependiendo de diversas situaciones. Por ejemplo, aquí no lo escribí, pero si tomamos una muestra de orina directamente de una punción suprapúbica, con cualquier crecimiento vamos a considerarlo positivo. En las mujeres vamos a considerarlo positivo cuando haya 10 a la 3 unidades formadoras de cloruro por mililitro. Si no la tomamos en la mitad de la micción de la mujer, sino que la tomamos directamente de una sonda que hayamos puesto en ella, entonces el punto de corte cambia. Se pasa a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y en los hombres vamos a tener este mismo punto de corte, 10 a la 4 unidades. Finalmente, pues es importante a todos los pacientes que tengan, todas las pacientes mujeres que tengan eh, sospecha de infección de vías urinarias, tenemos que hacer una prueba de embarazo cuantitativa, porque esto nos va a cambiar el manejo, sobre todo, por ejemplo, para la bacteriuria asintomática, pues en ellas vamos a tener que manejarla en un paciente que no está, en una paciente que no está embarazada, no vamos a tener que manejarla en algunos casos específicos. Y además, dentro de la cistitis aguda también es importante saber si la mujer está en embarazo o no, porque los antibióticos que vayamos a utilizar van a depender de esto. Entonces, pues esto es una aproximación diagnóstica que nos recomienda una guía de práctica clínica colombiana que se sacó en conjunto con la Universidad Nacional. Y pues básicamente lo que nos decía aquí es lo mismo que yo decía antes, y es que si tenemos tres o más de los síntomas clásicos, podemos empezar la sospecha, pero si aparte no hay síntomas de picazón o flujo vaginal, entonces en el 90% de los casos vamos a tener un flujo positivo. Entonces consideramos ese hallazgo como diagnóstico de por sí solo, sin hacer más laboratorios, y podemos, en el caso de que sí tengamos los síntomas clásicos, pero haya picazón o flujo vaginal, entonces vamos a tener que y empezar a utilizar pruebas diagnósticas y considerar el examen pélvico para ver si no se trata de otra enfermedad. Esto es también una aproximación diagnóstica en la cual pues,
pues básicamente dice un poco de lo que ya hemos hablado, que vamos a hacer el cuando sospechemos IBU alta, cuando los pacientes no mejoran tras el tratamiento, etc., etc., como ya lo dije antes. Eh, y lo mismo de los síntomas de picazón vaginal, que vamos a considerar el pélvico. eh, y cuándo vamos a empezar a considerar o no un uranálisis, pero ya, como les dije, pues la mayoría de casos no vamos a tratar. ¿Cuál es el manejo para la cistitis aguda no complicada? Entonces tenemos dos grandes partes. El manejo no antibiótico, pues obviamente va a ser sintomatológico. Podemos considerar el uso de acetaminofén. Bueno, es importante. La cistitis aguda no complicada se maneja de manera ambulatoria. No tenemos que ingresar a la paciente, bueno, a la paciente a observación de urgencias, porque no le vamos a tomar ninguna prueba, porque no es necesario. Eh, Hice la corrección con la paciente solamente. Más adelante vamos a ver que estamos hablando de hombres. Esto ya se convierte en una cistitis complicada y aquí vemos. Entonces, manejo para mujeres con cistitis aguda no complicada es para el manejo de síntomas. Podemos utilizar acetaminofén, podemos utilizar AINES. Como lo mencionaba antes, pues también existe la fenaspirina en Estados Unidos. En Colombia pues también existe, pero pues buscan ahí en Farmatodo, se van a dar cuenta que 7 tabletas con 80.000 pesos. Entonces, pues, se puede recomendar, pero solo si el paciente desea utilizarla, porque realmente pues, con el solo manejo antibiótico y los AINES o acetaminofén también va a tener mejorías. Entonces no es necesario. Eh, Como ya lo había dicho antes, para iniciar el manejo antibiótico no necesitamos un análisis neurocultivo. Y tenemos varias herramientas para el manejo antibiótico. Lo más recomendado ahorita mismo es la nitrofurantoína, es el agente de primera línea. La vamos a dar una tableta de 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. Está demostrado una buena concentración en orina. Se debe utilizar cuando los pacientes tengan una tasa de filtración anular mayor a 30 y ha demostrado en diversos estudios que tiene una resistencia del 5%. Entonces es bastante útil este medicamento. Antes se utilizaba el trimetoprim para la cistitis aguda. Como pueden ver en esta tabla, por ejemplo, hoy en día en Colombia no se considera primera línea ni segunda y casi ni tercera, porque tiene una resistencia bastante alta. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la resistencia es mayor al 28%. En Colombia hemos encontrado resistencias que incluso en el 50%. No vamos a utilizar metropin para las infecciones en Colombia. Eh, este, entonces lo pasamos. La fosfomicina sí es un agente que se utiliza a día de hoy. Se da una sola dosis de 3 gramos y también se considera de primera línea. Sin embargo, en la mayoría de casos, pues, vamos a iniciar con la nitrofurantoína más que suficiente. Otras estrategias que tenemos son, por ejemplo, los agentes beta-lactámicos. Pues estos, sobre todo, los vamos a utilizar si la paciente dice que es alérgica a la nitroglicerina, si es alérgica a la fosfomicina, no tenemos estos medicamentos disponibles en el lugar que tenemos, o si vamos a utilizar agentes beta-lactámicos si vemos que la paciente no tiene mejoría de sus síntomas, pero sigue siendo. Las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina 200 cada 2 veces al día, perdón, 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche, pues es un medicamento que sí funciona, es bastante bueno. Sin embargo vamos a evitar utilizarlo. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína ya sirve, la fosfomicina también ya sirve. Aparte, la fluoroquinolona tienen efectos secundarios que no son nada agradables, como la tendinopatía. Recuerden que las fluoroquinolonas pueden generar ruptura del tendón de Aquiles, también causan lesiones musculares, también pueden generar convulsiones, una afectación central. Las fluoroquinolonas, pues no hay una resistencia hacia ellas, pero el solo hecho de utilizarlas, que predispongamos a la paciente que genere resistencia.
antiquinolonas u otros agentes antimicrobianos. Vamos a utilizarla casi que como última opción cuando ya hemos intentado la nitrofurantoína, la fosfomicina y no tenemos otra opción, entonces vamos a pasar a fluoroquinolonas. En esta tablita no está, sin embargo, también un medicamento que se puede utilizar comúnmente es la cefalexina oral, que es una cefalosporina de primera generación. Esta se da a 500 miligramos, una tableta de 500 miligramos, a 12 horas durante 5 días. Sí. Bueno, entonces, pues es importante conocer la resistencia que tenemos a los agentes antimicrobianos aquí en nuestro país. Como ya les decía, bueno, aquí no está, así sí está. El trimmetoprim sulfametoxazol tiene una susceptibilidad de tan solo el 7,1%, lo cual es una susceptibilidad bien baja, como lo pueden ver en comparación al resto de agentes antimicrobianos. Mientras que, por ejemplo, la nitrofurantoína tiene una susceptibilidad bastante alta, 94,8% de los microorganismos que se han encontrado en los estudios son susceptibles a este medicamento. En cuanto a cuánto debe durar el medicamento, cuánta duración le damos a las pacientes, pues depende obviamente de qué antibiótico estamos utilizando. En el caso de la nitrofurantoína, 5 días, pero pues esto es una opinión a la que se ha llegado por medio de diversos estudios. Tenemos una revisión Cochrane en la cual se evaluó la duración de antibióticos para cistitis no complicada. En esta revisión Cochrane pues, se evaluaron distintos ensayos controlados aleatorizados, 32 en total. Aquí, pues, como les digo, se compara la eficacia del manejo antibiótico por 3 días versus por 5 días. Y lo que se buscaba era ver si había resolución de síntomas y resolución de bacteriuria. Eso era lo que se buscaba. Se hizo en pacientes con cistitis no complicada, que es lo que estamos hablando. Las mujeres que fueron incluidas en el estudio, en todos los estudios, fueron de 18 a 75 años y que no estuvieran embarazadas y que en todos estos pacientes no hubieran signos de infecciones de vías. Entonces, como les digo, en esta revisión Cochrane se incluyeron 32 ensayos clínicos aleatorizados por un total de 9.605 pacientes. Se encontró, por un lado, para la revisión, para la resolución de síntomas, no hubo diferencia en cuanto a si se utilizaba el medicamento por 3 o 5 días, ni a corto ni a largo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy a una paciente un medicamento por 3 días o por 5 días, a los 3 días va a resolver síntomas y a los 5 días también. Es decir, con 3 días está bien. Sin embargo, para la bacteriuria, solo se encontró que había resolución de la bacteriuria con 5 días de manejo. Es decir, si a un paciente le doy medicamento por 3 días, sí le mejoro los síntomas, pero no necesariamente le mejoro la bacteria. Por esto es que se tiene este consenso de que vamos a dar la nitrofurantoína por 5 días, no por 3 ni por 7. Bueno, y en este estudio en general, este estudio es muy viejo, bueno, relativamente viejo, es del 2007. Este estudio, pues realmente la conclusión a la que se quiere llegar es que, es que el trimmetoprim por 3 días tenía la misma eficacia clínica que la nitrofurantoína por 5 días. Si lo vemos así, pues obviamente vamos a preferir dar trimmetoprim. Sin embargo, pues recordemos la resistencia a este medicamento, entonces por mucho que a los 3 días hubiera una eficacia, pues hoy en día sabemos la resistencia y no vamos a dar este medicamento. Los días veremos lo mismo. Ahora vamos a pasar a hablar de la pielonefritis. La pielonefritis es la infección de vías urinarias que se extiende a los riñones. Esta infección de vías urinarias. La pielonefritis puede llevar a distintas complicaciones si evoluciona, por ejemplo, la sepsis aguda, abscesos perinéfricos, proteasis, y se puede llegar incluso a pielonefritis, perdón, pielonecrosis inflamatoria. La clínica de la pielonefritis es los mismos síntomas que habíamos visto, aguda, más dolor en el flanco, sea derecho y izquierdo, fiebre, escalofrío, tener náuseas o vómito.
Al examen físico, pues vamos a encontrar la puniopercusión positiva, que recordemos que la puniopercusión es poner nuestra mano no dominante sobre el flanco del paciente, la vamos a poner allí y sobre nuestra mano vamos a dar unos golpes pequeños a ver si el paciente tiene dolor cuando le damos esos golpes, que en una persona sana no debería por qué generar un dolor tan grave como lo vemos en un paciente con urinarias alta. Una vez que uno hace su primera percusión positiva, se va a dar cuenta para siempre cómo es que este hallazgo es positivo. Bueno, y la temperatura, pues no siempre está presente, pero en caso de estar presente, la vamos a buscar por arriba de 38 grados. Para el diagnóstico de la pielonefritis, este pues, es diferente al de la cistitis aguda. Aquí también pues, va a ser muy importante la clínica, el hecho de que el paciente no solo tenga síntomas irritativos urinarios, sino que también tenga signos y síntomas altos, pues nos va a hacer sospechar la pielonefritis. Y en este caso, las guías, tanto europeas, tanto estadounidense como colombiana, sí se pusieron de acuerdo en recomendar el uroanálisis. Entonces, siempre que tengamos sospecha de pielonefritis, ahora sí vamos a mandar un uroanálisis. También, con respecto al urocultivo, también lo vamos a tomar y lo ideal es tomarlo antes de iniciar nuestro tratamiento empírico. Lo que queremos ver en ese urocultivo, aparte de qué microorganismo es, también a qué antibióticos tiene sensibilidad o resistencia el microorganismo que esté causando el urocultivo. Entonces, este se recomienda también siempre que se trate de una pielonefritis, tomar un urocultivo, tanto el uronálisis como el urocultivo. En cuanto a la toma de imágenes, pues la ecografía también se recomienda casi que en todos los casos, eh, pero no, mentira, la ecografía no se recomienda siempre, la complicada sí, pero en la pielonefritis no complicada, pues solo se va a tomar si el paciente tiene antecedente de urolitiasis, el paciente tiene antecedente de alguna enfermedad renal, sea cual sea. Si encontramos en el uroanálisis un pH básico. La tomografía sí la vamos a reservar un poquito más, no vamos a tomar una tomografía de entrada, solo la vamos a tomar en aquellos pacientes que se vayan poniendo críticos, que de repente son muy críticos, que después de 48 a 72 horas no hayan mejorado pese a haberles iniciado un manejo antibiótico. Y cuando tengamos la sospecha de obstrucción baja o alta, cuando sea baja, pues vamos a mandar un ataque de pelvis y cuando sea la sospecha de obstrucción alta, pues vamos a mandar un ataque de abdomen. Pues esto que está acá abajo, pues son básicamente las mismas recomendaciones que ya hablé, de que sí vamos, la Asociación Europea de Urología sí recomienda el uroanálisis en la sospecha, sí recomienda el cultivo de orina, también recomienda la ecografía ante de, perdón, del pH urinario 7, antecedente de urolitiasis. Manejo de la pielonefritis. Eh, Tenemos dos posibilidades, que sea ambulatorio o vamos a internar al paciente. Primero vamos a hablar del ambulatorio. Entonces, en el ambulatorio, eh, lo mismo, vamos a tratar los síntomas del paciente y en el ambulatorio, pues vamos a tener unos antibióticos orales. Aquí tenemos algunos. La primera línea suele ser una ciprofloxacina, es decir, una fluoroquinolona. La vamos a dar al paciente para que llegue a su casa. Sin embargo, es importante que si encontramos, y esto es para pielonefritis no complicada, si encontramos que en nuestro medio hay una resistencia a las fluoroquinolonas mayor al 10%, vamos a dar una monodosis de un antibiótico, de amplio espectro. Normalmente la dosis que se da es de ceftriaxona, vamos a dar 1 gramo de ceftriaxona en una inyección intramuscular. Después de esta monodosis de ceftriaxona, entonces sí le podemos dar al paciente para que se la lleve a su casa y se la tome por 6 meses. Eh, esto suele ser el manejo principal y pues aquí tenemos otros posibles antibióticos, pero pues recordemos que el trimethoprim no lo vamos a usar por su alta resistencia, que es casi el 5. En esta tabla no se incluyó a la amoxicilina clavulanato,
una opción que tenemos como vía oral cada 12 horas. Este no lo vamos a dar por 7 días, sino por 14 días. La duración del manejo va a depender de si estamos ante una pielonefritis complicada. No complicada, solo los 7 días de la fluoroquinolona. Y la complicada va a ser de 14 días, pero vamos a ver que el manejo antibiótico es otro. ¿Cuándo hospitalizar a un paciente? Pues tenemos varios criterios. Sin embargo, pues siempre va a prevalecer el criterio clínico nuestro como tal. Puede que algo de lo que está aquí escrito no lo tenga el paciente, pero nosotros, por la experiencia que vamos a ir desarrollando y por nuestro criterio clínico, vamos a poder decidir cuándo un paciente se queda y cuándo se va. Entonces, pues, las guías nos recomiendan algunos criterios. Por ejemplo, obviamente, si un paciente pues, tiene signos de shock, si el paciente está inmunocomprometido, esto sería pues, una IBU complicada. Si el paciente no está estable emocionalmente o tenga otras condiciones coexistentes severas, eh, o que simplemente pues no tengamos medicamentos orales, que, que puede pasar, no tengamos, por ejemplo, que el paciente no tenga acceso a la terapia oral, entonces pues vamos a tener que dejar los antibióticos. Razones para dejarlo en observación de urgencias, pues que el paciente no esté en vía oral, paciente hipovolémico, nos puede decir, o que tras hacerle una imagen por alguna sospecha que tuviéramos, pues encontramos que esto no es una pilonefritis normal, sino que es una pilonefritis a la cual tenemos que darle un acceso, que tengamos que remitir a urología porque tiene un neurolitiasis, etcétera, etcétera. Entonces, em, las estrategias antibióticas que tenemos son bien variadas también y una vez más vamos a poder utilizar eh, esa pues la vamos a dar. Esto también es manejo oral, esto es manejo por vía oral. La fluoxetina vuelve a ser de nuevo la primera línea. También podemos utilizar, eh, también podemos seguir utilizando la cefalexina, la segunda línea, por ejemplo, tenemos la cefime, tenemos piperacillina, tazobactam. Pero entonces, entre más vayamos bajando en esta lista de medicamentos, nos vamos dando cuenta que pues, son medicamentos un poco más agresivos. En las guías europeas recomiendan, por ejemplo, la cefalexina, tazobactam. Debemos considerarlo. Tengamos una sospecha o antecedente de agentes resistentes. Finalizando ya, entonces, ya hablamos de la cistitis aguda no complicada, de la no complicada. Ahora vamos a ver cómo cambian las cosas cuando se complica nuestra infección. Cuando consideramos que una cistitis o una pielonefritis es complicada, lo que hace que estas se definan como complicadas es que ellas tengan factores de riesgo que empeoren, que tengan una probabilidad de empeorar su situación. Es decir, no es lo mismo tener un paciente con una mujer con una pielonefritis y una paciente que tiene pielonefritis, pero aparte tiene un cálculo, o tiene vejiga neurogénica, tiene diabetes mellitus tipo 2, está embarazada, a la cual se le ha hecho instrumentación de la vía urinaria. Entonces, estas que acabo de mencionar son las razones para considerar tanto la cistitis como la pielonefritis como con diabetes mellitus, embarazo, instrumentación de la vía urinaria. No la dije, pero también antecedentes de bacterias multidrogoresistentes. A los hombres se les considera, siempre que un paciente tenga una pielonefritis, una cistitis, el hecho de que sea hombre ya lo vuelve complicado. Eh, en esto hay bastante controversia, sin embargo, pues en las guías colombianas y en las europeas esto se sigue manteniendo. No recuerdo si en la ITSA también se mantiene, pero para la revisión, ¿alguien escribió algo? Allá. Para la revisión que estamos haciendo hoy, vamos a seguir considerando a los hombres como... Entonces, em, cualquiera de estas, en el caso clínico que estemos nosotros echando IBU, va a convertirlas en
Para definir su manejo, entonces vamos a ver si el paciente tiene o no tiene riesgo de agentes multidrogorresistentes. Es decir, ya sabemos que es complicada. Ahora, ¿qué antibiótico le doy? Bueno, pues depende de esto, de si tiene riesgo de BLE o si tiene riesgo de que la gente... Para el riesgo de BLE, entonces tenemos esta que se llama la escala de Duke. Vamos a realizarla. Entonces, pues, primero es el reciente uso de betalactámico en los últimos 3 meses. Nos da una puntuación de 3, hospitalización previa en los últimos 12 meses. Dos, remisión de otra institución, historia de reciente o inmunosupresión. Esto nos va a dar un total y vamos a tener 2 puntos de corte diferentes. Si el paciente ahorita mismo lo tenemos en UCI, vamos a considerar como punto de corte 4. Si el paciente está hospitalizado no en UCI, vamos a considerar como punto de corte 8, para decir que tiene riesgo de bleed. Para el riesgo de Pseudomonas aeruginosa, entonces tenemos el uso de antibióticos para Pseudomonas en el último mes, llámese Cefepime, llámese piperacillin, llámese carbapenemib. Pacientes mayores a 70 años, que hayan estado en UCI recientemente, que hayan sido también transferidos de una unidad hospitalaria, antecedente de dispositivo invasivo, por lo que decimos que este es un ente que suele generar estas famosas biopelículas y se quedan en los dispositivos que están en el cuerpo, o pacientes con una inmunodeficiencia severa. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos dos riesgos, vamos a darle unos medicamentos, pero si el paciente no tiene ninguno de estos riesgos, vamos a darle otro. Entonces, cistitis o pielonefritis complicada, vamos a manejarla con cefazolina 2 gramos cada 8 horas por 7 a 10 días intravenoso. O también tenemos la otra opción que es Proxime 750 gramos intravenosos cada 8 horas. En el caso de que el paciente sí cumpliera para riesgo BLE, hormonas aeruginosa, entonces en el caso de riesgo BLE vamos a utilizar carbapenémicos, el ertapenem en 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 10 días. En el caso de Pseudomonas aeruginosa vamos a utilizar cefepime 2 gramos y 24 horas por 10 días o pipetazo 4,5 gramos cada 8 por 7 a 10 días. Ya como última diapositiva, vamos a hablar de la IBU recurrente. La IBU recurrente se define como 3 infecciones urinarias en los 12 meses, los últimos 12 meses, o 2 infecciones urinarias en 6 meses. La IBU recurrente, pues, para esta vamos a tener simplemente, pues, vamos a manejar, obviamente, cuando llegue el paciente con una infección, pues vamos a manejar esa infección como otra cualquiera. Sin embargo, una vez resuelta, entonces sabemos que el paciente puede volver a tener una infección y vamos a hacer una prevención. La prevención puede ser farmacológica o no farmacológica. La prevención farmacológica, lo que recomiendan algunas guías, la nitrofurantoína continua, 50 miligramos, o la nitrofurantoína, 50 miligramos, pero solo después del coito. También es importante en los casos de IBU recurrente, que recomendemos todos estos factores de riesgo a los pacientes, evitarlos, y en esto se constituye la prevención no farmacológica, y es recomendarle al paciente que ingiera bastante agua. Se recomienda 2 o 3 litros de agua al día, que después de tener un coito miccione, que no utilice espermicidas, porque recordemos al principio de la presentación, los espermicidas se asocian son factor de riesgo para presentar IBU. Y también la evidencia ha demostrado que incluso recomendar jugo de arándanos ayuda con la IBU recurrente. Mis referencias, ya todo. ¿Alguna pregunta?
Buenas noches, Giancarlo. No, no, creo que no hay preguntas. Igual si quieren las pueden dejar en el chat. Gracias por tu presentación, una presentación muy completa. Em, en verdad, como si pudieron tomarle pantallas a muchas cosas súper importantes, tener en cuenta que o sea, quiero hacer varias cosas como mensajes para que se lleven para la casa. Y una de esas es que de las cosas más importantes que debemos tener como médicos es saber leer un parcial de orina. Generalmente es lo que la mayoría de los hospitales se tiene a la mano. Entonces, que es importante saber cuándo está contaminado, cuándo es patológico. Giancarlo nos lo mostró un poco cuándo es patológico. Sin embargo, sí tenemos estas cosas que nos decía él, que son francamente patológicas, pero tenemos otros aspectos, podríamos decir que está contaminado. Entonces, digamos, una mujer le mandamos un parcial de orina, pero salió con 2 cruces de moco, entonces está contaminado. Así nos salga 3 cruces de bacterias, no podríamos decir que está patológico porque pues está contaminado. Otra cosa que nos diría que está contaminado es que tenga células epiteliales. Si el uroanálisis tiene células epiteliales, también está contaminado, entonces pues toca volverlo a tomar. Importante también cuando vayamos a tomar el urocultivo, en caso de que esté indicado, decirle al paciente, o pues depende en el momento en que lo vayamos a tomar, si lo vamos a hacer en el ingreso, el paciente no debe haber tomado antibiótico aún. O sea, se debe pedir el urocultivo antes de iniciar el manejo antibiótico porque pues eso nos va a falsear los resultados. Eso por esa parte. Por otra parte, en cuanto a la pilonefritis, generalmente a todo el mundo se le manda ecografía. La ecografía, pues, a menos de que estemos pues en nivel uno, tenemos un ecógrafo. ¿Y para qué nos sirve la ecografía? Es para diferenciar si nuestra pilonefritis es obstructiva o no obstructiva. Lo que nos hablaba Giancarlos, sí, si bien la pilonefritis puede ser infecciosa, pues es infecciosa, pero hay que mirar la etiología. Entonces, de pronto tenemos un cálculo que nos está obstruyendo, no sé, tenemos diferentes cosas, eso no lo permite ver la ecografía. ¿Qué más quería decirles? Igual siempre piensen en cómo está su paciente. Hay pacientes que llegan eh, perfectos y se deterioran, no sé, a las 2 horas. ¿Qué es lo que pasa? Y esto pasa mucho con los adultos mayores. Llegan perfectos y se deterioran rápido o no llegan con los síntomas típicos de disuria, poliacuria y todo esto, sino llegan con alteración del estado de conciencia. Entonces, un adulto mayor que les llegue con alteración del estado de conciencia, pídanle un neuroanálisis, nunca está de más. Esto sí, generalmente pasa eso. Y nada, felicitarte, muy buena presentación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Giancarlo. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos hasta aquí la charla. Igual la subimos a YouTube.